Hoy en Derecho Romano voy a explicar los negocios jurídicos. Los hechos jurídicos no son otra cosa que los presupuestos para la concreta aplicación de la norma jurídica ya habiendo sido verificados. Los hechos que se produzcan con consecuencias jurídicas pueden ser de dos tipos, las voluntarias y las no voluntarias. Las voluntarias son, por ejemplo, la aceptación de una herencia o el matrimonio. Dentro de estas existen los actos ilícitos que se persiguen, como también los negocios jurídicos, que son los amparados por la norma jurídica. Los negocios jurídicos están integrados por una amplia variedad de figuras como las siguientes: negocios unilaterales y bilaterales, los negocios formales, los negocios onerosos, los negocios causales y los negocios morti causa. Doy paso a explicar cada una de ellas. Los negocios unilaterales y bilaterales. En derecho romano, los negocios unilaterales son aquellos que son realizados por una sola de las partes sin necesidad de la intervención de la otra parte. Estos negocios pueden ser de dos tipos: actos jurídicos unilaterales y negocios jurídicos unilaterales. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos actos que producen efectos jurídicos de manera unilateral, sin necesidad de la intervención de otra parte. Por ejemplo, la renuncia a un derecho, a una donación o a un testamento. Los negocios jurídicos unilaterales son aquellos negocios que son realizados por una sola de las partes que generan obligaciones para la otra parte. Por ejemplo, la promesa de una recompensa, el ofrecimiento al público, entre otras muchas más. Por otro lado, los negocios bilaterales son aquellos que requieren la intervención de dos partes para su realización. Estos negocios se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad, lo que significa que las dos partes tienen la libertad de acordar las condiciones del negocio. Dentro de los negocios bilaterales se pueden encontrar los contratos y las convenciones. Los contratos son los negocios más comunes y representan un acuerdo entre dos partes para intercambiar bienes o servicios a cambio de una contraprestación. Por ejemplo, los contratos en derecho romano son la compraventa, el arrendamiento, el comodato, entre otros. Ahora, las convenciones son acuerdos que establecen las condiciones para la realización de un negocio jurídico. Por ejemplo, la convención de hipoteca. Esta establece las condiciones bajo las cuales se concede una hipoteca. En resumen, los negocios unilaterales en el derecho romano son aquellos que pueden ser realizados por una sola de las partes y generan efectos jurídicos, mientras que los negocios bilaterales requieren la intervención de dos partes y se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad. Ahora, los negocios formales. Estos requieren de unas palabras concretas y formas concretas, no formales, sobre la que infiere cualquier forma. En otras palabras, los negocios formales son aquellos que se realizan de acuerdo con una forma específica establecida por la ley. Estas formas son importantes porque determinan la validez del negocio. En otras palabras, si el negocio no se realiza de acuerdo con la forma establecida, el negocio será inválido. Los negocios formales pueden ser de varios tipos: los negocios formales solemnes, negocios formales reales y negocios formales verbales. Los negocios formales solemnes son aquellos negocios que deben ser realizados de acuerdo con una forma solemne. Estos negocios requieren que se realice un acto formal, por ejemplo, la escritura pública, la presencia de testigos o la aceptación por escrito, entre otras más.
Ejemplos de negocios formales solemnes en derecho romano son el testamento y el mancipatio. Ahora los negocios formales reales son aquellos negocios que se realizan mediante la entrega de una cosa. Estos negocios se llaman formales porque la entrega de la cosa es un requisito formal para la realización del negocio. Ejemplos de negocios formales en derecho romano son el mutuo y el comodato. Ahora vienen los negocios formales verbales. Son aquellos negocios que deben ser realizados de acuerdo con una fórmula verbal específica. Estos negocios se realizan mediante una especie de diálogo ritual, que debe seguir una fórmula precisa. Ejemplos de negocios formales verbales en derecho romano son la stipulatio y el nexum. Es importante destacar que la forma establecida para cada negocio formal puede variar según la época, la religión en el que se realice el negocio. Ahora voy a dar paso a explicar los negocios onerosos. En el derecho romano, los negocios onerosos eran aquellos acuerdos o contratos en los que ambas partes obtenían un beneficio o ventaja y asumían ciertas obligaciones o responsabilidades. Estos negocios eran distintos de los negocios gratuitos, en los que una de las partes otorgaba una ventaja sin esperar nada a cambio. Los negocios onerosos incluían una amplia variedad de acuerdos comerciales, tales como la compraventa, el arrendamiento, el préstamo con intereses de la sociedad, la hipoteca y la prenda, entre otros más. En estos negocios ambas partes asumían obligaciones mutuas y se comprometían a cumplir con sus respectivos deberes. Por ejemplo, en una compraventa el vendedor se comprometía a entregar la cosa vendida al comprador y este último se comprometía a pagar el precio acordado. En un préstamo con intereses, el prestamista otorgaba una suma de dinero al prestatario, quien a su vez se comprometía a devolver la suma prestada más un interés ya acordado. Ahora voy a explicar los negocios causales, también conocidos como negocios jurídicos causales. Son aquellos que se basan en una causa o motivo específico y que dan lugar a una obligación o derecho. La causa se refiere a la razón por la cual se crea un negocio jurídico y puede ser un acto o hecho que se realiza para lograr un resultado específico, como la compra de un bien o la prestación de un servicio. Los negocios causales en el derecho romano se clasifican en tres categorías principales: contratos, delitos y cuasicontratos. Los contratos son acuerdos voluntarios entre dos o más partes que establecen la obligación y derechos de las partes. Los delitos son acciones ilícitas que causan daño a otra persona y que dan lugar a una obligación de reparación. Los cuasicontratos son situaciones en las que la persona se beneficia injustamente a expensas de otra persona y que dan lugar a una obligación de compensación. En el derecho romano, los negocios causales eran muy importantes porque estaban basados en el principio de causa, que establecía que un negocio jurídico solo era válido si tenía una causa justa. Este principio aseguraba que los negocios jurídicos se basaran en relaciones equitativas entre las partes y que no se permitiera la explotación de una de las partes. Los negocios causales también establecían la base para el desarrollo de la jurisprudencia y la elaboración de las leyes en el derecho romano. Ahora voy a explicar los negocios morti causa, ya es la última de todas, también conocidas como negocios jurídicos mortis causa. Se refieren a los negocios jurídicos que se realizan en previsión de la muerte de una persona y que solo tendrá efecto después de su fallecimiento. Estos negocios jurídicos son, por lo tanto, disposiciones testamentarias que se hacen en vida del testador para que se cumplan después de la muerte. Los negocios morti causa más comunes son los testamentos,
que son documentos legales en los que una persona, el testador, establece cómo deben de distribuir sus bienes después de que se muera. En el derecho romano, el testamento era muy importante, ya que permitía a una persona tener el control sobre su patrimonio después de su muerte y aseguraba que sus deseos se cumplieran. Además de los testamentos en el derecho romano, también existían otras formas de negocio mortis causa, como las donaciones mortis causa, en las que una persona dona un bien a otra en previsión de su muerte, con la condición de que el receptor recibiría la propiedad del bien solo después del fallecimiento del donante. En resumen, los negocios morti causa en el derecho romano son aquellos negocios jurídicos que se hacen en previsión de la muerte de una persona y que solo tendrá efecto después de su fallecimiento. Ahora voy a explicar la voluntad. Esta es la raíz del negocio jurídico. Se entiende como la conciencia que debe de tener las partes acerca de dicho negocio que realizan a su efectiva realización. Hasta día de hoy se mantiene el significado. La voluntad debe ser declarada o manifestada, ya sea de forma escrita, expresa o tácita, con solemnidad o sin ella. Tenemos que saber que el silencio no equivale a declaración de voluntad, salvo en algunos casos como el emancipatio o el in iure cessio. La voluntad puede ser también manifestada por un tercero o un intermediario, y no es más que un vocero del declarante y a su vez produce el negocio con todos sus efectos. Sin embargo, no es lo mismo que la representación. Esta era inexistente en el derecho romano. El negocio se lleva a cabo por cuenta de otro, pero no en nombre de otro. El que administra los asuntos de otro por cualquier motivo concluye un negocio en interés del administrado, es decir, del que le da permiso. Los efectos del mismo negocio afectan exclusivamente al propio administrador, que es el que adquiere y quien se obliga. Solo mediante un nuevo negocio es posible que las consecuencias del primero se produzcan a favor o a cargo del administrador. Ejemplo, si yo mando a mi padre a firmar un contrato, no obliga ese contrato a mi padre, sino a mí. Tenemos que recordar que no basta con que haya voluntad y ésta se manifieste, pues también se necesita que lo que se quiere y se declara tengan relación. Ahora voy a explicar los vicios. Es muy importante recordar que la voluntad puede ser destruida o alterada por vicios que afecten a su esencia. Esto es muy parecido en el derecho civil. Ya lo veremos cuando esté inmerso en todo ese contenido. Ahora voy a dar explicación a las clasificaciones de los vicios. El primero sería vicio consciente. Dentro de este existen tres: la simulación, la reserva mental y las bromas. La simulación sucede cuando se declara la voluntad de celebrar un negocio para no celebrar ninguno o para encubrir otro. Falso contrato, falsa voluntad. La reserva mental se produce cuando una declaración se hace de forma seria y callada. El derecho romano terminó dándola por válida para celebrar cualquier negocio jurídico. Y la última, las bromas. En Roma, las declaraciones hechas en broma no tienen efecto, a menos que el receptor se las haya creído en serio. Ahora voy con los vicios inconscientes. Se trata del error tenido de un falso conocimiento. A este se le da el nombre de error de hecho, pero también existe en el derecho sobre el que se afirma que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Podemos encontrar varias versiones del error. El error in negotio se da cuando se recae sobre la naturaleza del negocio. El error in personae se produce cuando se negocia con una persona distinta con la cual se creía que se iba a negociar. El error in corporae es el que versa sobre la identidad del objeto,
comprar algún bien de otra persona, pero resulta ser que la pertenencia era de otra persona. Y el error insubstantía es el que recae sobre las cualidades esenciales de la cosa, en función de la utilidad socioeconómica que tenga. Por ejemplo, se quería comprar aceite y terminé comprando vinagre, o quería un esclavo y terminé comprando una esclava. Otra sería el error in quantitae o de cantidad, es el que recae sobre la cantidad en cuestión del negocio. Quería comprar 20 caballos y compré 200 por error. El tercer vicio es en los motivos de los negocios. Dentro de este existen dos. Por metus. En un principio el derecho civil le otorgaba validez, pero después se proclamó la actio metus, que iba contra los que se lucraban bajo amenaza y contra los herederos. El ejemplo claro sería si Luciano quiere vender una finca y te amenazaba con matar a tu familia, si no se la comprabas, eso era un vicio en los motivos del negocio y concretamente llamado metus. Por dolo es la malicia, fraude o engaño perverso que provenga de una parte que induce a la otra a consentir. Ahora paso a explicar los elementos accidentales. Existen tres. En ciertos casos, las partes pueden modificar sus efectos mediante cláusulas accesorias como hoy en día. Estas tienen las consideraciones esenciales del momento en el que se acuerdan estas cláusulas. Destacan tres figuras como las más frecuentes. La condición. Este es un hecho futuro e incierto del cual depende un negocio jurídico. Ejemplo, si un barco llega a puerto proveniente de África, se procede al pago, pero no dice en qué plazo. O sea, no tiene fecha exacta. La condición puede ser resolutoria o suspensiva. Pero en el concepto romano solo se encontraba la condición suspensiva, es decir, que mientras esté pendiente el hecho eventual, es incierto si se producirán o no los efectos del negocio. En definitiva, si el barco no llega de África, no será pagada la suma de dinero. Existen algunas que se consideraban como impropias por la propia naturaleza. Ejemplo, impones en las condiciones del matrimonio entregar el dote. Ya no hace falta, ya que la ley lo dice. Existen otras dentro de las impropias que se llaman inevitables. Su nombre lo dice todo. Ejemplo, si pones como condición que mañana va a salir el sol, se considera como impropia, porque es inevitablemente que vaya a salir. El segundo término es un hecho futuro y objetivamente cierto, a diferencia de la condición a partir de la cual comienzan o cesan los procesos de un negocio jurídico. Ejemplo, el día 20 de enero celebramos una boda y queremos un catering. Se le dice al catering, os contratamos si hay boda. Si no hay boda, pues no. No es lo mismo que en la condición. Debemos comprender que los romanistas dividían en 4 los tipos de términos según si se sabe cuándo será una fecha concreta, si se sabe cuándo llegará, pero no cuándo, la muerte de una persona, si se desconoce si llegará, pero se sabe cuándo, cuando cumplías los 60, fecha concreta, pero no sabes si llegarás, y si se desconoce si llegará y cuándo, el día que me case. La tercera sería modo. Es una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de liberalidad. El cumplimiento del modo es un deber jurídico subsiguiente a la recepción del beneficio. Cuando recibas el beneficio, tienes que haber cumplido el modo, y a él le puede ser constreñido el beneficiario por el que le otorgó
o sus herederos. El modo debe haberse producido en el momento en el que se haya recibido los beneficios de ese negocio. Tenemos que saber que existen casos en los que el negocio jurídico no llega a surgir, distinguiendo entre ineficacia surge por las causas intrínsecas del cumplimiento de la condición suspensiva o extrínsecas por la destrucción del objeto por caso fortuito. En estos casos el negocio ha sido concluido válidamente, pero los efectos no llegan a producirse por un hecho que no ha llegado a tener lugar o por una circunstancia sobrevenida. Es decir, el negocio puede concluirse válidamente, pero si no se cumplen unas condiciones, se dará la ineficacia del negocio. La invalidez se da al faltar o al estar viciado a algún elemento esencial de los negocios. Esto es muy parecido a lo que tenemos hoy en día. Los vicios del contrato también provocan la invalidez del mismo. En definitiva, encontramos dos tipos de invalidez. La nulidad es cuando falta alguno de los elementos anteriores y la anulabilidad es cuando no falta los elementos esenciales, pero algunos de ellos se encuentran viciados, produciendo efectos mientras pueda, pero otorgando al afectado medios jurídicos para pedir su ineficacia, parálisis o revocación de efectos. Ejemplo: puedes celebrar un negocio perfectamente y luego darnos cuenta que uno de los elementos estaba viciado, para lo cual vamos a tener medios para reclamarlo. El negocio afectado de invalidez no puede producir efecto jurídico. Sin embargo, aún es posible convalidarlo mediante la confirmación o batificación, así como cualquier cambio en las circunstancias que originalmente acompañaron al negocio. La conversión tiene que actuar cuando un determinado negocio que es nulo puede sustituir los mismos efectos prácticos ante otro tipo de negocio distinto, y cabe que la conversión tenga lugar por la propia determinación del sujeto. En conclusión, significa cambiar un negocio que era nulo por otro que puede sustituir los mismos efectos legales. Ahora daré paso a unas explicaciones para sacarte mejores notas en el examen. Voy a explicar tácito. El término tácito se refiere a algo que se entiende o se presupone, aunque no se haya dicho explícitamente. Por ejemplo, si alguien dice voy a ir a la playa, se entiende tácitamente que esa persona irá en un vehículo o en un medio de transporte similar, aunque no lo haya mencionado explícitamente. En el ámbito legal, un contrato tácito es aquel que se entiende existente por el solo hecho de haber realizado determinada acción o de haber tenido cierta conducta. Por ejemplo, si dos personas llegan a un acuerdo para realizar un trabajo a cambio de un pago, se entiende que han celebrado un contrato tácito, aunque no haya firmado ningún documento ni hayan intercambiado palabras específicas en relación al acuerdo. Ahora voy a explicar solemnidad. La solemnidad es un requisito formal que debe cumplirse en ciertos actos o documentos para que sean válidos y produzcan efectos legales. La solemnidad puede consistir en la realización de determinadas formalidades o trámites, como la firma de un documento ante notario o la inscripción en un registro público. En el ámbito legal, la solemnidad es una garantía de que un acto o documento ha sido realizado de forma libre y voluntaria y cumple con todos los requisitos necesarios para ser considerado válido. Algunos ejemplos de actos o documentos que requieren solemnidad son los contratos, los testamentos y las escrituras de compraventa de inmuebles. Ahora voy a explicar lo que es emancipatio.
La emancipación es el acto legal mediante el cual una persona menor de edad adquiere la capacidad de obrar y gozar de los derechos y obligaciones propios de una persona mayor de edad. La emancipación puede ser total o parcial, y en algunos casos se puede hacer efectiva antes de que el menor alcance la mayoría de edad. Para que una persona sea emancipada, es necesario que cumplan ciertos requisitos y que se siga un proceso legal específico. En algunos casos es necesario contar con el consentimiento de los padres o tutores del menor. La emancipación puede ser solicitada por el propio menor o por cualquier otra persona interesada en su bienestar. Una vez que se ha obtenido la emancipación, el menor adquiere plena capacidad de obrar y es considerado legalmente como un adulto. Ahora voy a explicar la in iure cessio. La in iure cessio es un acto legal mediante el cual una persona cesionaria adquiere de otra, cesionante, un derecho, obligación o crédito a su favor. En otras palabras, la in iure cessio es una forma de traspasar el derecho de una persona a otra. La in iure cessio se puede realizar de forma verbal o por escrito, y para que sea válida es necesario que se cumplan ciertos requisitos formales. Es importante tener en cuenta que la in iure cessio no implica la transmisión de la propiedad de un bien, sino solo el derecho a exigir el cumplimiento de una obligación o cobrar un crédito. Algunos ejemplos de in iure cessio son la cesión de una deuda, la cesión de un contrato y la cesión de un derecho de propiedad intelectual. Ahora voy a explicar el error in negotio. El error en negotio es un término utilizado en el derecho civil y comercial para referirse a un error en la toma de decisiones que una persona o empresa hace al realizar un negocio o transacción. El error en negotio puede ser una causa de nulidad o anulabilidad de un contrato, ya que se considera que el error ha afectado al objeto o al contenido esencial del contrato. Hay varios tipos de errores en negotio que pueden ser convocados para anular un contrato. Algunos ejemplos incluyen el error esencial, el error de identidad y el error de causa. Es importante tener en cuenta que el error en negotio no siempre es una causa de nulidad de un contrato, y en algunos casos solo se considera como una causa de anulabilidad. Sin embargo, cada caso es diferente y es importante consultar con un abogado para determinar si el error en negotio es aplicable o no en tu caso específico. Y hasta aquí todo lo relacionado con este tema en el derecho romano. En el próximo vídeo empezaremos con el procedimiento civil.